si te dijera que alguien escribió, con lujo de detalle, un crimen que aún no había sucedido y que cuando ocurrió fue exactamente como lo imaginó? Este no es un caso de inspiración ni una coincidencia forzada. Es una historia real que dejó perplejos a investigadores, lectores y criminólogos por igual. Un escritor, aparentemente común, redactó una novela que contenía todos los elementos de un asesinato brutal: el lugar, el método, el perfil de la víctima, incluso detalles tan específicos que, años más tarde, coincidían palabra por palabra con lo que encontraron los peritos forenses en una escena del crimen auténtica. El problema es que la novela se publicó una década antes de que ese asesinato ocurriera. No estamos hablando de similitudes vagas o de una historia inspirada en sucesos sociales comunes. Estamos hablando de una recreación anticipada y precisa de un hecho sangriento. Lo más inquietante no es solo el paralelismo entre la ficción y la realidad, sino el silencio del autor después de que el crimen salió a la luz. Nunca explicó el porqué, nunca dio entrevistas, nunca negó ni confirmó nada. ¿Fue pura casualidad? ¿Un caso de precognición? ¿O el manuscrito ocultaba algo más? ¿Fue el autor testigo de un crimen encubierto que transformó en historia para no ser descubierto? ¿O, aún más perturbador, fue él el verdadero autor del asesinato, planeado durante años y ejecutado exactamente como lo escribió? Esta historia comienza con tinta sobre papel, pero termina con sangre en una escena de crimen. Y a medida que avances, vas a descubrir que, a veces, la línea entre un narrador y un criminal es más delgada de lo que parece, porque cuando la ficción y la realidad se cruzan, lo que queda no es una historia, es una advertencia. Esto no solo ha pasado una vez. A lo largo de la historia, se han documentado varios casos donde la ficción literaria parece haberse anticipado con una precisión inquietante a eventos que aún no habían sucedido. Uno de los casos más emblemáticos es el de Agatha Christie, la reina del misterio. En 1926, su propia desaparición durante 11 días desconcertó a la policía, a la prensa y al mundo entero. Lo más escalofriante es que, años antes, ella misma había escrito tramas donde los personajes fingían su muerte o desaparecían para escapar de un pasado oculto, exactamente como se sospechó en su caso real. Pero Agatha no es la única. Existen novelas que describen crímenes, escenarios y modus operandi que tiempo después aparecen en la vida real con un parecido demasiado específico como para ser ignorado. Autores que escribieron sobre cuerpos enterrados en jardines y años más tarde, la policía encontró cadáveres en circunstancias idénticas. Escritores que crearon personajes con identidades falsas, casas vacías, cartas de despedida, y que vieron cómo esas mismas historias se volvían titulares en diarios policiales. ¿Coincidencia? ¿Sugestión colectiva? ¿O hay algo más profundo en juego? Algunos investigadores creen que ciertos criminales han utilizado novelas como inspiración o incluso como cobertura. Otros sugieren que el inconsciente colectivo, esa fuerza invisible que une pensamientos, miedos y obsesiones, puede influir en quienes escriben y también en quienes cometen. Lo que es seguro es que cuando las palabras impresas empiezan a hacerse realidad, ya no estamos hablando solo de literatura. Estamos entrando en un terreno donde la mente humana, la intuición y el crimen se entrelazan. Y ahí, en ese límite difuso, es donde lo imposible se vuelve inevitable, porque cuando una historia escrita con tinta termina cumpliéndose con sangre, uno empieza a preguntarse, ¿quién está escribiendo realmente el destino? Durante años, muchos escritores han jugado con el misterio, el crimen y la mente humana como si fueran piezas de ajedrez. Pero en algunos casos, el tablero se vuelve real y las palabras que parecían inofensivas se transforman en evidencia. Cuando una historia coincide demasiado con la realidad, cuando un autor describe detalles imposibles de conocer sin haber estado allí, la pregunta deja de ser ¿cómo lo imaginó? Y pasa a ser ¿por qué lo escribió? Es entonces cuando surge la teoría más inquietante de todas, que algunos relatos no son solo producto de la imaginación, sino confesiones camufladas, pequeños susurros entre líneas que buscan ser escuchados sin ser descubiertos. Hay quienes dicen que escribir es una forma de exorcizar los demonios, pero ¿y si en algunos casos es solo una manera más elegante de contarlo sin culpa? En el caso del escritor cuya novela anticipó un crimen real 10 años antes, jamás se encontraron pruebas en su contra. No hubo huellas, ni testigos, ni errores, solo una historia, pero una historia tan exacta, tan precisa, que dejó una cicatriz invisible en quienes la conocieron.
Tal vez no necesitaba que lo atraparan, tal vez ya había dicho todo lo que quería decir entre líneas, y es ahí donde nace lo más perturbador de todo, la posibilidad de que, ahora mismo, haya autores escribiendo sus verdades disfrazadas, que haya libros en bibliotecas, cuentos olvidados en foros, relatos publicados sin atención que en realidad están contando crímenes reales que aún no han sido descubiertos. Tal vez ya leíste uno, tal vez estás a punto de hacerlo, porque al final, las historias no solo se escriben para entretener, algunas se escriben para liberar, para recordar, para ocultar o para revelar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Y la próxima vez que leas un crimen en una novela, antes de pasar de página, pregúntate, ¿será solo ficción o alguien nos está contando la verdad que nadie quiere ver?